análisis de la actualidad se une hoy el Congreso de ADEVI, una asociación de abogados especializados exclusivamente en víctimas de accidentes. Se celebra aquí en Sevilla y ahí vamos a estar. Son las 9:09 de la mañana. Atención al tema que vamos a tratar a continuación. Es más, les lanzo una pregunta aprovechando que es viernes y que son muchas las personas que aprovechan el fin de semana para hacer una escapada en coche. ¿Alguna vez han pensado en las víctimas que cada fin de semana se cobra la carretera? ¿Hemos normalizado, ojo, sociedad y jueces, ese balance de muertos, por ejemplo, a la hora de hacer justicia con esas víctimas? Son duras estas preguntas. Bueno, pues pensando en esas víctimas, la única asociación nacional de abogados exclusivamente especializados en víctimas, ADEVI, celebra a esta misma hora en Sevilla la segunda jornada de su ya 9º congreso. Así que agradecemos a su presidente, ahí lo tienen, Alberto Salas, que nos atienda, sabiendo que está más que ocupado. Señor Salas, muy buenos días. Muy buenos días. Me va a permitir que empiece por donde no pensaba empezar, pero es que nada más escuchar la tragedia que ha ocurrido en Palma de Mallorca, lo primero que se me ha venido es que yo iba a hablar con usted dentro de un rato y he pensado, ¿cómo se pone en marcha la maquinaria de ADEVI, por ejemplo, con esas víctimas, 4 víctimas que hay de momento en ese derrumbe en una terraza de playa en Palma de Mallorca? Bueno, nosotros somos una asociación de abogados que defendemos a las víctimas y por nuestro código deontológico, lógicamente, no nos podemos dirigir a esas víctimas. Es decir, nosotros cuando ocurre este tipo de tragedias no activamos ningún mecanismo, puesto que no estaría prohibido y éticamente no sería correcto. Nosotros lo que hacemos es que aglutinamos a un conjunto de profesionales dedicados, especializados en responsabilidad civil, que tenemos repartidos por todo el territorio nacional, y cuando nuestros clientes, las víctimas, recurren a nosotros, pues lógicamente cada uno de los miembros defienden de la mejor manera que considera los derechos que pueda pertenecer a las víctimas, pero nosotros evidentemente no nos podemos dirigir a las víctimas. Sí, es que no me he explicado yo bien, ahí voy. Una vez que se recurre a la asociación ADEVI, en un caso, por ejemplo, como este de Mallorca, ¿cómo se pone en marcha la maquinaria? Me refería a eso. Una vez que yo acudo, si es un familiar mío, una de las víctimas, yo acudo a ADEVI, pues eso, me imagino que habrá médicos forenses, habrá muchos profesionales que trabajan en esa asociación, ¿no? Bien, como le decía, somos un conjunto de profesionales. Si la víctima contacta con alguno de nuestros socios, de nuestros asociados, el compañero, lógicamente, lo primero que hace es la atención personal de esa víctima, de esos familiares, y toma las prevenciones, las precauciones para que las pruebas o las medidas, las diligencias judiciales que haya que adoptar en ese momento, pues solicitarlas de inmediato al juzgado y estar personado en el procedimiento con objeto de velar por los intereses de las víctimas, porque detrás de este tipo de tragedias ya no es solo la responsabilidad civil, la indemnización que pueda corresponder a la víctima cuando todo se aclare, sino que hay que atender desde el punto de vista, como usted decía, psicológico, médico, y para ello los despachos que conforman ADEVI cuentan con sus profesionales asociados con objeto de atender a esas víctimas desde el punto de vista asistencial, en el caso de que haya algún tipo de víctima que así lo requiera, en las distintas organismos sanitarios que puedan atenderlo, como pericial a la hora de reclamar las indemnizaciones que correspondan. Uno de los temas que me llama la atención que se está tratando en este Congreso de ADEVI en Sevilla es el de crear en nuestro Código Penal un delito de homicidio vial. ¿Nos puede explicar un poquito, en pocas palabras, para que lo entendamos todos, en qué consistiría? Bien, distintos nombres de la doctrina jurídica, entre ellos un conocido magistrado del Tribunal Supremo y gran parte del sector jurídico, están abogando por crear un tipo específico para siniestros en seguridad vial, donde haya habido fallecidos, porque con la normativa actual detectamos que efectivamente en algunos casos las penas quedan muy por debajo de lo que en una política penal entendemos que sería razonable. Nos encontramos con muchos siniestros donde no hay un dolo como tal, un dolo directo, pero sí hay un dolo eventual, y le explico el dolo eventual. Es que yo cometo un acto para el que pienso que puedo causar un fallecimiento o unas graves lesiones, y me da igual, a pesar de que me represente como posible, me es indistinto el resultado.
Está ahí la diferencia con la culpa consciente, el dolo eventual, está muy unido y es un debate que desde ADEBI estamos también promulgando, porque efectivamente, tal y como sostiene este magistrado del Tribunal Supremo, las víctimas desde el punto de vista penal pensamos que no tienen el amparo que deberían. Nos encontramos con condenas irrisorias, condenas muy pequeñas para hechos que consideramos que tienen un reproche penal importante. Como yo decía al principio, señor Salas, es que hemos normalizado, por ejemplo, el balance de víctimas cada lunes en carretera al fin de semana. Es que estamos normalizando lo que hay detrás de una víctima. Pues da la sensación de que sí, de que se normaliza y cuando vemos nuestro entorno, cuando algún conocido coge el vehículo con alcohol y lo toman a broma, no son conscientes de que detrás de esa conducción puede haber un accidente donde puede haber víctimas, puede haber fallecidos o incluso grandes lesionados, que luego acarrea unos auténticos dramas que nosotros, por desgracia, en nuestro día a día lo vemos. De manera que la sociedad todavía no termina de ser consciente de las consecuencias que tiene beber. No es que te vayan a poner una multa y te vayan a quitar unos puntos. Es que si tú atropellas a alguien o matas a alguien con un vehículo, además de las consecuencias penales, que como decimos se nos antojan insuficientes, sí, va a haber una repercusión patrimonial para esa persona que le puede costar lo que es su patrimonio, su ruina. Entonces, todavía no hay una conciencia, pensamos, que la sociedad tenga presente las consecuencias de este tipo de conductas. Y me llama la atención también uno de los temas que, entre tantos temas que se están hablando en el Congreso de ADEBI, proponen que los patinetes tengan un seguro obligatorio. ¿Por qué? Bueno, ese tema ahora precisamente es el que más de rabiosa actualidad está, porque nos estamos encontrando, como decía, con auténticos dramas. La necesidad de que se regule por parte de la Administración el seguro obligatorio de patinetes lo que va a hacer es velar por los derechos de las víctimas y también de los responsables, porque nos encontramos con que en muchos accidentes el conductor de un patinete, sea menor o no, no es solvente y la víctima se queda absolutamente desprotegida y sin ningún tipo de derecho a indemnización. ¿Por qué? Porque al no ser un seguro obligatorio, aquí no entraría en juego el consorcio de compensación de seguros como ocurre en cualquier otro vehículo a motor, un turismo, un camión, una motocicleta. Eso conlleva que si una persona no tiene patrimonio no va a poder hacer frente a esas indemnizaciones. Pero es que en la otra vertiente, en la otra cara de la moneda, si esa persona que provoca el accidente es responsable, al no tener seguro, tiene que hacerse cargo de todas las consecuencias lesivas de ese accidente, va a perder su patrimonio. Con lo cual, nosotros abogamos por un seguro obligatorio para velar por las víctimas y los responsables. Nadie piensa hoy en día que fuésemos con un turismo sin seguro, puesto que eso sería un auténtico problema para la sociedad. Bueno, pues la Administración todavía no es consciente de este problema. Se está regulando y ayer tuvimos la oportunidad de escuchar en la primera ponencia cuáles son los trámites que se están llevando a efecto y nos decía el ponente que por lo menos hasta 2026 esto no se va a regular. Esto es una barbaridad, o sea, la sociedad tiene que reaccionar, tiene que protestar, porque esto es un derecho que como ciudadanos necesitamos tener. Cualquier persona puede ser víctima de un patinete en una acera, una persona mayor, un niño, una persona joven. ¿Y qué pasa? Si ahora se queda en una silla de ruedas, ¿quién responde de eso? Nadie. Estamos legislando cuestiones de no tanta urgencia como esta y esto se deja en segundo plano. La verdad es que desde ADEBI estamos absolutamente indignados con esta cuestión. Abogamos porque esto se regule cuanto antes. No podemos seguir así más tiempo. Y además que escuchándolo es que lleva muchísima razón. Una última pregunta. Víctimas por negligencias médicas. También se está abordando en este Congreso. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el objetivo? Efectivamente, una de las ponencias que se van a tratar hoy es sobre los cauces para reclamar las negligencias médicas, bien en vía administrativa o a través de una acción directa frente a la aseguradora de la Administración o de la empresa privada sanitaria. Lo que se trata un poco de poner al día a los compañeros de las últimas novedades jurisprudenciales y la distinta problemática que se puede presentar en estos ámbitos. Por ello es necesario tener esta formación continua que desde ADEBI venimos haciendo siempre, con objeto de que nuestros asociados siempre estén al día de todas las novedades que pueda haber. Evidentemente,
cada uno en su despacho estudia los temas y la jurisprudencia, pero estos foros ayudan a comentar cosas, a establecer estrategias conjuntas, a reclamar este tipo de acciones, como usted me decía, de los patinetes. Todo esto, en definitiva, lo que hacemos es fuerza para que en pro de las víctimas podamos establecer unos cauces adecuados, rápidos y absolutamente suficientes o mínimamente suficientes para poder defender los derechos de las víctimas. Alberto Salas, presidente de ADEBI, nos quedan muchas preguntas en el tintero porque es más que interesante, pero tenemos que dejarlo aquí. Gracias por levantarse para atendernos en pleno Congreso y que tenga usted un buen día, buen fin de semana. Muchísimas gracias a ustedes.